Me van a acompañar en Romanos 12. Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 12. Acá mi versión Reina Valera. En otras versiones dice deberes cristianos. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu maravilloso Espíritu Santo, y me van acompañando. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno. No siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dale un fuerte aplauso al Señor. De que si no tenemos X cosa, pero tenemos el amor, eso es más importante, ¿verdad? Y aquí nos habla algo del amor que debemos tener entre nosotros. El Señor nos pide amor. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que si no tenemos amor, somos como címbalo que retiñe, ¿cierto? Entonces siempre es necesario hacer todo con amor como para nuestro Señor, ¿verdad? Inicialmente nos habla de entregar nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios santo, vivo, y es lo que debemos hacer cada día, ¿cierto? En todo momento debemos entregar nuestro cuerpo, y cuando hablamos de nuestro cuerpo hacemos semejanza a la carne. ¿A cuántos les cuesta despojarse de las obras de la carne? Creo que a todos. Pero dice la palabra de Dios que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si nos damos cuenta, últimamente venimos viendo una generación que utiliza sus cuerpos para acciones o para obras que no van acorde a la voluntad de Dios. Vemos personas que, o por lo menos yo veo prototipos de hombres y de mujeres, y lo veo constantemente sin ánimo de criticar, porque creo que las generaciones van cambiando. Pero si vemos un hombre de hace 70 años cómo se vestía y vemos ahora cómo lo hace, pues yo el prototipo que veo es el hombre fornido que va al gimnasio, que se deja una barba, que se abre un par de aretes y que se hacen unos tatuajes, ¿verdad? Por aquí lo escuché, se hacen unos tatuajes.
ellos pueden decir que están en la opinión correcta de cómo se debe vestir un hombre, ¿verdad? Por lo menos yo viví una generación anterior y hoy leía una palabra que decía así, les voy a parafrasear, como que si tú eres cristiano, debes demostrarlo por dentro y por fuera. Y hay muchas iglesias en estos momentos que, pues, hasta el pastor va a predicar y lo hace de una manera bastante liberal, ¿sí? Pues yo siempre he pensado que el púlpito es un lugar donde tú debes demostrar respeto, y la forma como tú proyectes el vestir, de esa manera también vas a proyectar lo que llevas por dentro. Hoy hablamos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, pero que sea primeramente agradable a Dios. Y les hacía, digamos, como esa comparación de cómo es el prototipo de hombre, y creo que no solamente yo lo puedo percibir, sino otras personas pueden percibirlo, como en estos momentos el hombre quiere vestir, la mujer quiere vestir. Yo creo que muchas mujeres ya no dejan cosas a la imaginación, ¿verdad? Ya son tan de frente en la forma como se visten, y causa mucha curiosidad el hecho de que han perdido hasta la vergüenza, ¿sí? Y hoy lo digo, pero lo digo con todo el amor, con el ánimo de exhortar. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de hablar con alguien, con alguna mujer o con algún hombre que de alguna manera haga ver su cuerpo o haga ver su intimidad, usted exhórtelo. Eso es una tarea que nos llevamos hoy, porque debemos ser testimonio en todo tiempo, y debemos ser esas personas o ese fuego que arde para ayudar a transformar a las personas que en estos momentos ya no están sintiendo esa vergüenza de cómo se visten. Yo creo que tú vas por la calle y están las niñas con un short donde, como dije ahora, ya no dejan nada a la imaginación, ya lo muestran todo. Yo conocí un pastor que él se reía porque él decía, fíjate, tú vas por la calle y vas viendo a las mujeres, y ya los hombres están tan enfocados en este prototipo de vestimenta de la mujer que ya ni siquiera le miran la cara. Y él decía como que, amigo, por lo menos mírale la cara. Pero también es cierto que la mujer con su forma de vestir provoca mucho, ¿verdad? Y nosotros como cristianos debemos comenzar a trabajar en eso, a cambiar esa generación, a revolucionar esa generación con nuestro testimonio, con nuestro fuego, de una manera que ellas sientan que tienen algo tan valioso en sí como es su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, y que debemos ayudar a que ellas comiencen a ver el mundo como se veía o como se debe ver, de una manera conservadora. Sí, debemos hacerlo de esa manera. Si nosotros estamos asistiendo a un lugar como este, un lugar lleno de fuego, lo mínimo que debemos hacer es llevar un consejo a esa mujer, a ese hombre, que no están dejando nada a la imaginación y que están haciendo que el templo del Espíritu Santo se vea avergonzado, ¿cierto? Hoy se están inyectando tantas cosas, los jóvenes están consumiendo tantas cosas. Una vez escuchaba una frase como que no, yo consumo, pero consumo marihuanita, que es natural. Yo creo que independientemente el vicio que consumas es vicio y está dañando el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, de esa manera, pues nosotros como carbones encendidos debemos avivar la llama en esas personas que están equivocados en su pensar, y que de cualquier manera, cuando tú le lleves una palabra, ellos sientan que lo estás redarguyendo, para que comiencen a transformar esa manera, inicialmente esa manera de vestir. Ahorita les decía que hay un predicador que decía que lo que
lo que tú llevas por dentro como cristiano, debes manifestarlo por fuera, ¿verdad? Y es totalmente cierto. Mis pastores siempre dicen que cuando tú estás con el Espíritu, ese humo se siente y se ve por fuera, ¿verdad? Ese tipo de humo se ve por fuera, ¿sí? Y es la manera como debemos vivir, es la manera como debemos transmitir que hay presencia de nosotros de parte del Espíritu Santo de Dios. Luego nos habla de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero hay un escrito que me llama mucho la atención, y es cuando habla de la renovación de vuestro pensamiento. Si bien es cierto, ya tenemos inicialmente en lo que nos está pidiendo la palabra de Dios, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, luego nos pide que renovemos nuestro pensamiento, ¿verdad? Y seguimos con el tema de la generación en la que estamos, porque estamos en una generación, yo digo que extremadamente liberal, y le pido a Dios todos los días porque los jóvenes que asisten a esta iglesia los libre de llegar a ese pensamiento liberal o extraliberal, porque es que ahora es tan normal como que sí, pues somos novios, nos acostamos y no pasa nada. Ese es el deber ser de hoy, ¿verdad? Pero todos sabemos que eso es fornicación y que es pecado, y que ante cualquier situación debemos ser intolerantes al pecado. Entonces, aquí el Señor también nos pide que tengamos una renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y seguir el camino que Él nos pide, debemos obedecer. Y en muchos pasajes de la Biblia nos hablan sobre la obediencia, pero últimamente nos hemos enfocado bastante en las bendiciones que trae la obediencia, y también en las consecuencias que trae la desobediencia. Ahora hablaba del pensamiento porque siempre es difícil entrar a confrontar personas que tienen pensamientos diferentes a nosotros. Pero también es difícil cuando nosotros tenemos un pensamiento cristiano y hay personas que no lo tienen. Nos llaman anticuados, nos llaman de toda manera, ¿verdad? Pero yo prefiero agradarle a Dios, que me está pidiendo que yo tenga una renovación de mi pensamiento conforme a su voluntad, a tener que agradar al mundo, queriendo hacer lo que el mundo me está llamando a hacer. Hay una cita que está en Primera de Juan 5, el versículo 14 y 15, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Va relacionado mucho con lo que es la voluntad de Dios, que todos sabemos que es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Y cuando leí este pasaje de la Biblia, me llamaba mucho la atención, o por lo menos siempre me ha llamado mucho la atención. Este pasaje lo atesoré en mi corazón una vez, hace más de 10 años. Iba para mi empleo, para mi trabajo, y comencé a aprendérmelo. Pero en ese momento donde comencé a aprenderlo, me di cuenta que todo ocurre por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que está por fuera de la voluntad de Dios, todos sabemos que es la voluntad permisible, ¿verdad? Y que el Señor, por su amor infinito a nosotros, nos regala ese libre albedrío, pero también debemos tener claro que si hacemos nuestra voluntad permisiva, también vamos a tener consecuencias de ella. Creo que aquí en esta iglesia todos estamos viviendo procesos. Todos estamos viviendo procesos, ¿verdad? Pero para la gloria de Dios, cuando lo hacemos bajo la voluntad de Él, vamos a tener el resultado que Él quiere que tengamos.
Yo creo que a todos se nos dificulta. A todos se nos dificulta hacer la voluntad de Dios. Y lo digo a manera personal porque en mi vida he vivido dos procesos. Uno de 3 meses y otro de 3 años y medio. El de 3 meses ocurrió inicialmente cuando yo decido aceptar a Cristo en mi corazón y decido caminar con Él. No entendía qué estaba pasando. Y yo decía, Señor, tú estás permitiendo que todo esto se dé, pero yo estoy comenzando a caminar contigo. Y esto es lo que tú me estás dando como paga por buscarte a ti de corazón. Yo tenía un vaivén como dicen por ahí, la recocha, la mamadera de gallo, perdonen la expresión. Estaba con la mamadera de gallo con Dios, y cuando decido recibirlo y decido caminar con Él de manera seria, yo comienzo a vivir mi primer proceso. Y fue tan duro, pero entendí que era necesario vivir ese proceso. Cuando salí del proceso, el día que yo decidí entregarle todas las cargas a Dios y decirle, Señor, heme aquí, yo quiero aprender de ti. Parece de no creer, pero en la mañana hago yo ese acto de liberación, de rompimiento, y en la tarde el Señor comienza a manifestarse de una manera maravillosa y me dice, listo, hasta aquí te llevo con este proceso. Yo pensé que en mi vida cristiana no iba a vivir más procesos. Y no, ya yo estoy ganado, estoy aquí con mi Señor, la estoy sirviendo y estoy con Él de la mano, entonces imposible que yo vuelva a vivir procesos. El segundo fue más fuerte y fue un desierto que creo que fue más grande que el Sahara. Yo no veía la hora en que se acabara ese desierto. Fue durísimo, durísimo, y ese fue por mi voluntad permisiva. Pero el Señor tenía control de todo eso y Él sabía que yo lo iba a vivir y sabía que lo iba a pasar. El Señor me dice, toma este camino. Y yo de carón le digo, yo no voy a tomar ese, voy a tomar el otro. Pero aún así, más carón todavía, yo hago mi voluntad permisiva y le impongo a Dios lo que debe hacer en mi vida. Y ustedes imagínense en qué pasó. Imagínense qué pasó. Así me fue. El Señor moldeó todas las áreas de mi vida. Ese proceso comenzó en enero del año 2016. Y fue tan duro, fue tan fuerte, pero fue tan necesario. Porque yo dije, Señor, yo no sé qué quieres hacer conmigo. Y muchas veces le pedí que me matara, que me llevara, que ya me sacara de esa prueba. Y cada vez que se lo pedía, era peor. Me metía más en la prueba. Y no entendía qué quería hacer el Señor conmigo. Y para la gloria de Dios, lo entendí en enero de este año. 8 años después. Yo salí a los 3 años y medio de ese proceso y comencé a llevar una vida súper feliz. Pero este enero del año 2024 entendí lo que Dios quiso hacer en mi vida. Y le doy la gloria a Dios porque dije, Señor, cada momento fue necesario para que tú te glorificaras en mí. Hoy le puedo decir a todas las personas, Señor, haz lo que hiciste conmigo en esa persona. Y es tan claro que el Señor nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él, pero el Señor nunca se aparta de nosotros. Nunca. Él tiene control de cada movimiento que tú haces. Y hoy digo, gracias porque disfruté el proceso, gracias porque me fortaleció, gracias porque aprendí y gracias porque hoy estoy aquí. Nunca pensé estar en este lugar, pero le doy la gloria a Dios, porque dentro de las cosas que decía es, no voy a predicar porque me da pena, porque me da miedo. Y hoy simplemente le digo, Señor, tú haces como quieres. Y hoy estoy acá predicando su palabra para la gloria de Él, enseñando y dando testimonio de lo que Él hizo en mi vida. Que aunque fue difícil, aunque fue doloroso, hoy le puedo decir gracias. Y yo sé que así como hizo conmigo y así como ha hecho en algunas personas acá, lo va a hacer con cada uno de los que está viviendo procesos acá. Lo que debemos tener claro es que la prueba es para nosotros.
No le entregues tu prueba a tu vecino. Porque cuando se le entregas, el Señor lo va a apartar a él y te va a dar más de la prueba. Ahorita hablaba con una hermanita y le decía, esa prueba es tuya. Esa prueba no es de nadie más. Dios hace pruebas a la medida y la hace para que tú soportes hasta donde puedas soportar. Pero también es cierto que la fe es nuestro combustible y con esa fe es que vamos avanzando y vamos saliendo de esa prueba, ¿cierto? Ustedes saben que nosotros movemos la voluntad de Dios por la fe, ¿verdad? ¿Lo tienen claro? Bueno, yo no lo tenía claro, pero lo entendí en mi prueba y decía, Señor, pero si yo tengo fe, mi fe era, yo quiero que pase esto, yo quiero que pase lo otro, pero eso no era mi voluntad. La voluntad de Dios era, tienes que pasar por esto y tienes que pasarlo por fe, tienes que pasarlo con fe, tienes que moverte de esta manera. Y dentro de las cosas que aprendí en la prueba fue intimidad. Hasta que nosotros no aprendemos lo último que Dios quiere que aprendamos, no nos saca de la prueba. Y eso sí me quedó clarísimo, porque las 2 veces que pasé por pruebas duras en mi vida, hasta que no aprendí lo último que Dios quería, Dios no me sacó de la prueba. Y el día que le entregaba y le decía, Señor, heme aquí, ya haz lo que quiera conmigo, ese día el Señor comenzaba a obrar de una manera sobrenatural y decía, bueno, ya entendí que era lo que yo debía aprender. Hoy quiero darle la gloria a Él porque siempre ha sido bueno y de la misma manera que utiliza personas y transforma personas, así lo va a hacer con ustedes. Simplemente hay que creerlo, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo nosotros tenemos diferentes funciones, con una cabeza que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Lo creen? Nuestro Salvador Jesucristo es la cabeza. Nosotros tenemos diferentes funciones como cuerpo de Él. Y así en este ministerio podemos hacer una analogía de que tenemos unas cabezas que son nuestros pastores y nosotros como extremidades y miembros del ministerio hacemos parte de su cuerpo con diferentes funciones, obviamente para que el cuerpo funcione, valga la redundancia. Muchas veces bueno, de las cosas que yo acostumbro a predicar, siempre lo hablo porque me ha pasado a mí, es que comenzamos a ver lo que Dios hace en el otro y digo, yo quiero más de eso o yo quiero de eso, pero el Señor sabe que tiene para cada uno. Y así como utiliza a Pedrito, puede que no utilice a la hermana Carmen, porque tenemos funciones diferentes, tenemos dones y talentos diferentes, y es necesario que cada uno de nosotros experimentemos y explotemos ese don que Dios tiene para nosotros de manera diferente, para que podamos andar como ese sistema corporal que nos está diciendo nuestro Señor que estamos haciendo acá en este ministerio, y que de igual manera lo hacemos como iglesia de Él que somos. Este es un ministerio de fuego, este es un ministerio de guerra encabezado por nuestros pastores, pero puede haber otra iglesia que es evangelística y otra es profética y la otra es de maestros, y así de esa manera también nosotros oramos para actuar y hacer la voluntad como cuerpo de Cristo. Otra de las características que tenemos como cuerpo de Cristo es la unidad. Y siempre nos hemos acostumbrado acá a decir unánimes juntos. Y me da mucho agrado cuando en el grupo que tenemos alguno pide oración y todos nos ponemos en pro de la oración y comenzamos a hacerlo, orando por la sanidad, orando por cualquier situación que tengan algunos de nuestros hermanos, y luego vemos la respuesta, luego vemos el resultado de esa oración. Es bastante satisfactorio porque todos nos encaminamos a ese mismo propósito.
Sabemos que un reino dividido no prospera. Y si nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no oramos o no vemos a la misma dirección, no vamos a alcanzar nada, ¿verdad? Es necesario que todos nos pongamos en pro de tener esa unidad en Cristo, de orar por los propósitos comunes que tenemos y para dónde queremos llegar. Nosotros somos esas herramientas que el Señor utiliza para poder hacer su voluntad. Pero también debemos unirnos y debemos hacerlo de una manera unánime para alcanzar los objetivos que nos estamos proyectando. Ahorita hablaba de la utilización de los dones. Es totalmente necesario que utilicemos nuestros dones y que los explotemos y que permitamos que el Señor los utilice y los desarrolle en nosotros. Digamos que aquí es tan satisfactorio ver cómo se utiliza la palabra de Dios, cómo la ponen en práctica. Porque pues sí tengo que decir que vengo de una iglesia donde pensaban que todos éramos evangelistas. Y si bien es cierto, todos somos evangelistas porque tenemos que salir a predicar, ¿verdad? Y a buscar las almas y a hablarle de nuestro Señor. También es cierto de que tenemos dones y talentos diferentes, tenemos ministerios diferentes en los que Dios quiere utilizarnos y quiere que explotemos. Entonces es necesario que en intimidad comencemos a intimar, valga la redundancia, con el Espíritu Santo, y que Él nos comience a revelar cuál es el propósito y cuál es ese don que Él tiene para nosotros en nuestra vida cristiana. En este ministerio, como siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, es una tierra fértil. Y cuando hablo de fértil, hablo que es próspera en todas las áreas en las que nosotros deseamos o pidamos acá. Creo que aquí hay personas que han venido con una esterilidad porque el mundo, el enemigo lo ha puesto acá, pero todos sabemos que el poder de Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de cualquier dictamen médico. Y hay personas que han venido con esterilidad y ya tienen bebé, ¿verdad? Hay personas que han venido con enfermedades y han sido sanas. Hay personas que han venido con cantidades de deudas y han sido libres financieramente. Entonces, cuando yo me refiero a que es una tierra fértil, lo digo porque aquí Dios hace como le place. Y aquí es primero la voluntad de Él y es primero el ver cómo se manifiesta Él para testimonio y gloria de Él. Nosotros debemos ser fiel testimonio de eso. Y donde voy lo puedo manifestar, lo puedo testimoniar, a tal punto que siempre digo que Dios me ha hecho libre financieramente, y de las cosas que aprendí en la iglesia donde estuve anteriormente, hoy la puedo traer acá, pero Dios me liberó financieramente aquí. Y por eso le doy la gloria y la honra a Él. Y quiero que así como lo hizo conmigo, en cualquier área de tu vida donde estés pasando dificultades, el Señor te prospere. Y que nosotros como ministerio comencemos a cambiar esa palabra de prosperidad que siempre va relacionado a dinero. Hay una palabra en tercera de Juan 1:2 y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sabemos que nuestra alma está ligada a las emociones, ¿sí? Pero cuando Dios trajo a mi corazón esta palabra, yo comencé a investigar un poco más sobre lo que era prosperidad, porque vengo de una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Y una de las cosas que me obligó a salir de ahí fue ese mal llamado. Y hoy no soy nadie para señalar a esas personas que llevaban esa doctrina, pero sí es cierto que gracias a muchas de esas personas que se paran en un púlpito, se ponen aquí en un púlpito
y que solamente comienzan a predicar de dinero, de dinero, de dinero y de amor al dinero, terminan involucrando y desenfocando a las personas que van a buscar un verdadero encuentro con Dios. Yo puedo decir acá que el término prosperidad para mí se ha vuelto diferente. Y yo quiero que así como en un momento lo discerní, también lo disciernan ustedes y ojalá tengan la oportunidad de ver lo que en realidad significa prosperidad en la Biblia. Estuve averiguando un poquito su etimología y esta palabra viene del latín prosperitas, que significa salir bien, éxito en lo que sucede. Y el significado es el curso favorable de las cosas. Fíjense que en ningún momento hablan de dinero, ¿cierto? Ahí te dicen curso favorable de las cosas. Quizá mi petición no sea la misma que la petición de Elías o que la petición de Ailín, porque yo creo que cada quien viene con un anhelo en el corazón, y si están acá en este lugar vienen buscando una paz que solamente el Señor la da. Amén. Y esa paz no es solamente el dinero. Hay personas que están abarrotadas de dinero, pero no tienen paz. Y le doy la gloria a Dios porque también me sacó de eso. Porque para mí todo era el significado de dinero. Y todo tenía que ver con dinero. Pero hoy digo, ya sé por qué el Señor me comenzó a tratar en esa área de mi vida. Y así como lo ha hecho conmigo, quiero que lo haga con ustedes y que comiencen a ver que no todo tiene que ver o tiene que ir en relación al dinero. Me agradaba mucho la semana pasada cuando escuchaba los testimonios acá y decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a todos les decía gloria a Dios porque decía, Señor, esto solamente lo haces tú. Esto solo lo haces tú. Hoy yo puedo dar mi testimonio y creo que fue casi iniciando los 52 días donde estuvo acá el profeta Joel Copete. Yo se lo contaba a mi pastor y decía, tienes que dar el testimonio. Y bueno, en algún momento llegará donde yo dé ese testimonio. Hoy yo puedo decir que soy libre financieramente, pero aparte que fui librado de las ataduras del dinero, porque para mí el concepto de prosperidad todo estaba enfocado al dinero. Y estaba enfocado de esa manera porque eso fue lo que me enseñaron en mi primera escuela bíblica. Hoy puedo tener total claridad de que la palabra prosperidad va relacionada más allá de lo que es el dinero. Y aprendí también que el amor al dinero es un grave pecado. Hoy trabajo con personas, o mejor dicho, en una empresa donde el 95% de las personas no son cristianas y tienen un fuerte amor al dinero. Y hermanos, si ustedes pasaran por esos pasillos, si ustedes trataran con esas personas, se pueden dar cuenta cómo hacen cosas que no deben hacer en contra de su hermano por el amor al dinero. Es tan lamentable ver cómo aman al dinero. Y en muchas ocasiones le pregunté al Señor, ¿yo qué hago en este lugar? He tenido como 5 intentos de renuncia y siempre que intento hacerlo hay una reprensión fuerte, porque el Señor me lo aclara y me dice, yo sé por qué te tengo ahí. Y gracias a una palabra que hemos llevado, hay personas que han venido inquietándose con esa palabra de Dios. Yo tengo una lista de difusión donde les mando todos los días una palabra, mayormente a esas personas que trabajan conmigo. Y en algún momento alguno me decía, ven, tú no me estás enviando esa palabra que le estás enviando al otro. Y yo decía, bueno, échalo para acá, ven, dame tu número. Y el otro decía al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Y hace unos 2 meses, alguno me pidió un consejo, me dijo, necesito que me hables de algo. ¿Por qué si esta persona siendo cabeza en la empresa y tú lo ves en misa, lo ves haciendo esto, haciendo lo otro,
porque esa persona nos trata como nos trata. Y me daba un gozo escuchar eso porque sentía que el Señor estaba quitando vendas, que el Señor estaba quitando esas ataduras. Y dije, Señor, aquí se está manifestando tu palabra. Y estamos echando raíces para que ellos se asienten en esa palabra que estamos dando como testimonio tuyo. Yo quiero que hoy, así como lo está haciendo con esa persona, también tú te atrevas a llevar una palabra. Y seamos predicadores de la buena doctrina, que es en fe y que es en una verdadera prosperidad. En los versículos que leíamos hablaba de la diligencia en el trabajo. Yo hoy puedo decir que hoy debemos ser diligentes en nuestro ministerio. Y no sé ustedes, pero inicialmente lo que yo pedía al Señor era: Padre, quiero hacer tu obra en este lugar. En un momento, de una manera inesperada, mi pastora nos llama, a mi esposa y a mí, y nos dice: vengan, que el Señor los está llamando, y no estaba en el libreto. Porque llamaron primero como a 3 o 4, y según ella dice, el Señor me decía: llámalos a ellos 2. Yo lo creí inmediatamente. Dije: Señor, heme aquí. Antes quizás no lo hacía, ese momento lo dije: Señor, heme aquí. Y hoy estoy haciendo su obra inicialmente para la gloria de Él. Pero también quiero ver que todos nos apasionemos por la obra de Dios. Y hoy nuevamente les digo a título personal que yo quisiera ver este ministerio mucho más prosperado, pero también diferente, con unas paredes diferentes, y así como lo dijo el profeta, con unas letras diferentes, y que ustedes gocen de tener un aire acondicionado acá. Pero esto lo debemos hacer con diligencia, ¿verdad? Me llenó mucho de gozo, lo digo personalmente, a título personal, cuando adquirimos esta batería, porque claramente fue unidad en Cristo. Todos empujamos al mismo lugar, y ahí tenemos nuestra batería. Y tenemos nuestro baterista, y le decía a Daniel: Dani, tú eres el baterista, tienes que llevarte 3 sobres, ¿cierto? Y apareció el pianista, el que iba a reemplazar a Daniel. Y Dios ha seguido poniendo y ha seguido añadiendo, y Él es perfecto, y Él sabe por qué le dijo a nuestros pastores: compren esa batería. Hoy el Señor está alineando todo y está manifestándose de una manera que nosotros no entendemos, pero se está manifestando con su voluntad, con su poder y su gloria. Nos invita a ser constantes en la oración, nos invita a no ser perezosos y a practicar la hospitalidad entre nosotros mismos. Yo no sé si alguno en algún momento me ha visto así, alguna cara de aburrido. Eso es natural en mí, pero yo no ando aburrido. Yo el día que esté aburrido prefiero no venir a la iglesia, ¿sí? Sí, es muy normal que me lo digan como que tienes cara de aburrido, pero no soy aburrido. Y creo que los que me conocen pueden decirlo. En estos días alguien me decía: es que yo creo que las personas piensan que tú eres altivo. Y yo le digo: bueno, gloria a Dios, porque sé que hay algo que tengo que corregir. Y así pasó una vez donde yo trabajaba, ella trabajaba también la pastora. Yo siempre hacía una evaluación con los estudiantes y le decía: quiero que me digas qué ves de mal en mí o qué no te gusta de mí. Decía: profe, pero si yo coloco lo que no me gusta de usted, usted me va a poner mala nota. Yo le: háganlo anónimo. Es más, yo me salgo del salón y ustedes lo anotan. Escríbanlo con la mano izquierda para que no sepan, o para que yo ni siquiera sospeche que es la letra de ustedes. Y fíjense que para la gloria de Dios eso me enseñó tantas cosas, hasta cambiar mi risa, porque me decían: es que usted se ríe de una manera sarcástica. Y yo creo que si nosotros o a nosotros no nos hacen ver lo que está mal en nosotros, nosotros nunca vamos a saber qué debemos mejorar, ¿verdad? Y hoy, bueno, aquí delante del púlpito, delante del altar, y como
el resto de la congregación de testigos, si en algún momento he tenido alguna mala actitud o alguna mala cara con alguno de ustedes, les pido perdón. Yo creo que es el primer paso que se debe dar, pero creo que desde el fondo de mi corazón lo que hago, y vengo a este lugar con todo el gozo y lo hago con la mayor satisfacción, porque creo que este es un lugar santo. Este es un lugar donde nosotros no venimos a buscar rencillas, ¿verdad? Ya hablo inicialmente de mí. Yo creo que cada quien se puede revisar en su corazón si ha hecho algo malo, algo que consideren que no esté bien. Pero creo que siempre hay un nuevo amanecer, y así como el Señor lo dice en su palabra, todos los días sus misericordias son nuevas. Hoy yo hago este acto de contrición y nuevamente les digo, perdónenme si en algún momento a alguno le puse mala cara o pasé por encima y no lo saludé. A veces no veo bien. Entonces son cosas que se nos pueden pasar, o a veces voy pendiente de otra cosa, pero siempre estamos en pro de una mejora. ¿Sí? Y lo hacemos porque estamos en un crecimiento continuo en el Evangelio, y es de esa manera como Dios nos exhorta para que seamos mejores cristianos cada día. ¿Sí? Bueno, ya casi para terminar, no sé si ustedes tienen en su mente o saben que Jesús fue el hombre más próspero del planeta. ¿Lo creen o no lo creen? Pero muchos se van a preguntar, ¿cómo así que Jesús fue próspero? ¿O fue el más próspero en el planeta? ¿O en el tiempo que Él estuvo en nuestra tierra? Si alguno se lo preguntó, créanme que yo también dije, ¿cómo así que Jesús es el hombre más próspero? Y comencé a averiguar sobre ese tema, la prosperidad de Jesús. Y fíjense que la prosperidad de Jesús, así como lo dije inicialmente, no tenía que ver con dinero, sino tenía que ver con sus emociones. Yo creo que aquí muchos son flemáticos, algunos son coléricos, ¿cierto? En estos días aprendí algo como que tú eres neuroperfil fuego, tú eres neuroperfil aire. Creo que el pastor sabe un poquito más que yo de eso, porque él es psicólogo. Entonces yo decía como que listo, todos somos diferentes, pero el Señor nos entiende a cada uno de nosotros, y sus niveles de emoción estaban tan nivelados, valga la redundancia, que Jesús ante cualquier y cada circunstancia, aunque fuese diferente, Él sabía darle manejo a las cosas. ¿Se molestó? Sí, claro. En la Biblia también dice que se molestó, ¿verdad? ¿Lloró? También lloró, ¿verdad? ¿Estuvo feliz? Muchas veces estuvo feliz. Pero Él sabía darle el nivel a cada emoción. Nosotros somos alma, y el alma va relacionada con las emociones. ¿Sí? Pero también debemos tener en cuenta, o debemos tener claro, que esas emociones debemos saber manejarlas. Y por eso ahorita les hice esa antesala de que si yo me he equivocado en algún momento, perdónenme, porque soy alma, soy emoción, pero siempre en pro de buscar lo que Jesucristo quiere hacer conmigo. Y así también lo quiere hacer con ustedes. Entonces averiguaba sobre la prosperidad de Jesús, y yo decía, la prosperidad de Jesús. Jesús tenía todo en esta vida. Y yo sé que ahí va otra pregunta, como que, ¿y cómo así que tenía todo en esta vida? Si Jesús nació en un pesebre, era hijo de un carpintero, nunca se le vio relacionado con sumas de dinero ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero a mí por lo menos la Biblia no me muestra un Jesús enfermo, ni un Jesús triste, ni un Jesús deprimido. Y cada vez que quiso tener algo, Él lo obtuvo. Si recuerdan algunos pasajes de la Biblia, yo les voy a recordar uno que está en Mateo 17, del 24 al 27. Cuando alguien llega pidiendo a Jesús, a Pedro y a Jesús, que paguen los impuestos. Dice
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Jesús ya sabía que le iba a decir Pedro, ¿verdad? Diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. ¿Han escuchado esa palabra en la Biblia? Un estatero. Ahora vamos a ahondar un poquito en qué es el estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús era tan correcto que él hasta pagaba los impuestos, ¿verdad? Él siempre daba el ejemplo. Bueno, averiguando un poco sobre qué es un estatero, es una palabra griega que literalmente significa peso, que aproximadamente tenía un peso de 17 gramos de plata, y digamos que haciendo una conversión o averiguando un poco cuánto podía costar un estatero en aquel entonces, correspondía más o menos como entre 8 y 9 dólares. Es decir, estaba como en 30,000 y 35,000 pesos. Entonces podemos decir que un estatero equivalía entre 30 y 35,000 pesos. ¿Cuánto más o menos era el impuesto que se debía pagar por personas? No, 16,000 pesos, ¿verdad? Aproximadamente. Porque acá nos habla claramente de que Jesús iba a pagar el impuesto por Pedro y por Jesús, ¿sí? Entonces a mí me llamó la atención porque yo decía: Señor, listo, este es un ejemplo que me demuestra que tú eras próspero. Porque él simplemente fue decirle a Pedro: Pedro, ve al mar y el primer pez que saques, ábrale la boca y saca el estatero, paga por ti y por mí. Simplemente dio una orden y la dio por fe. Y la dio porque todo el tiempo tenía comunión con Dios. Y nada más era decir: hágase esto, y se hacía, ¿verdad? Porque el Padre lo respaldaba en todo momento. Y así como lo hace con Jesús, lo puede hacer con todos ustedes. Y el otro ejemplo que encontré está en Mateo 21, del 1 al 3. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. De aquí me cayó mucha curiosidad cuando hace la aclaración y dice: el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Cuántos creen que somos hijos del Rey, del dueño de la plata y del oro? Yo lo creo. Y si Jesucristo, que tenía comunión con el Padre, lo hacía, yo también lo puedo hacer, porque yo soy un mini Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Yo soy un discípulo de Jesucristo en la tierra. Y si Jesús lo pidió, yo también lo puedo pedir. ¿Cuántos lo creen? Entonces hay que ponernos en la tarea de comenzar a creer que somos hijos del dueño de la plata y del oro. Y eso era de las cosas que quería hablar acerca de mi testimonio, porque hace poco me pasó y me estaba quedando sin plata. Y yo dije: Señor, tengo tanto, necesito pagar como 5 veces más de lo que tengo. Tengo tantas deudas de esta manera. Y de una en oración me dijo: no tengas en cuenta eso. Comienza a gastar lo que tienes, que después yo te voy a añadir. Y efectivamente así pasó. A tal punto de decirles que no tenía cómo arreglar mi moto. Y el Señor conocía el anhelo de mi corazón. Y dije: bueno, Señor, yo descanso en ti, no voy a orar más por eso, ya tú sabes qué necesito. Y un viernes a las 10:40 de la noche alguien me escribe y me dice, me dice: aquí te tengo tanto dinero.
yo me quedé, en realidad no lo creía, o sí lo creía, pero me quedé tan impresionado porque dije, Señor, esto solo lo haces tú. Y me hacía mucha relación a esto que les estoy diciendo, porque el Señor, cada vez que quiso, pidió y se le dio, ¿verdad? Sin tener nada, porque Él andaba sin nada. Simplemente andaba con una cantidad de personas que eran sus discípulos, que iban y hacían la voluntad de Dios. Entonces, hermano, yo quiero que ahí donde estás te coloques sobre tus pies y comiences a meditar lo que Dios quiere hacer en tu vida, cómo debe hacerlo y qué debes poner tú para que Dios termine de hacer esa obra que tiene que hacer contigo. Yo no sé qué situación estés pasando tú, pero de lo que estoy seguro es que Dios la va a llevar hasta el final. Él no deja nada a medias. Él no deja nada a medias, yo dije. Entonces quiero que tú lo creas allí donde estás y que en estos momentos tú cierres tus ojos, que tú entres en esa intimidad con Dios, desnudes tu corazón y comiences a manifestar. Comiences a manifestar toda esa intención que tú tienes para que el Señor haga esa obra en ti.